En la banda A que encontramos dijimos Miocina y actina. miocina y actina. Y en la banda I, solo actina. Y en la zona H, sí. Ahora otra cosa que nos dijimos al rato. ¿Se acuerdan que la miocina se encontraba en el medio y no llegaba hasta los bordes, hasta la línea Z o disco Z? Hay un resorte que se une del disco Z hasta las miocinas, que se llama titina, que es otra proteína y funciona como resorte. La titina es como un resorte para mantenerle en el medio a la miocina, ¿está bien? Es como un resorte el que le sostiene en el que la miocina se mantenga en el medio, ¿está bien? Eso es lo único que no nombramos. Bueno, mecanismo de la contracción muscular, como lo que se contrae el músculo. Ahora se van a dar cuenta que todo lo que vinimos estudiando va a servir para algo. Para algo tenía que servir, ¿verdad? Tantas cosas. ¿Se acuerdan la imagen que les mostré donde vimos esas cosas verdes que son los retículos sarcoplásmicos? Y donde vimos los túbulos T también que dijimos que son invaginaciones de la membrana celular. ¿Se acuerdan? Bueno, el músculo para que se contraiga necesita dos cosas. Necesita calcio y necesita ATP. Primero vamos a ver el calcio. El calcio normalmente está almacenado en el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico es retículo endoplásmico. En condiciones normales, un músculo de reposo, un músculo que no se está contrayendo, ¿sí? Ese cerebrito. Uno. Gracias. Cerebritos encima. Cerebrito es lo mejor. ¿Ya comieron cerebritos? Sí. Tienen que probar. Cerebritos. Hay muchas cosas que no puedo hablar porque está grabando. Bueno, en condiciones normales, gente, un músculo de reposo, un músculo que no se va a contraer, que no se está contrayendo, el calcio se encuentra almacenado en el retículo sarcoplásmico. ¿Está bien? Cuando el músculo se tiene que contraer, ¿qué es lo que pasa? La actina se une a la miocina y se van deslizando una sobre la otra. ¿Sí? ¿Quién es la que le empuja una a la otra? La miocina. ¿Se acuerdan que la miocina tenía qué forma? No. Bastón de golf. Es como un bastón de golf. Es una proteína fibrosa que tiene una cabecita, ¿verdad? Al unirse a la actina, ¿qué es lo que va a hacer? Al unirse a la actina, la miocina es la que se une a la actina. Y esta cabecita es la que le va empujando a la actina sobre él. ¿Se entiende? Entonces, esto sería mi miocina hasta mano, miren. Y esto sería mi actina. Entonces, la miocina le va empujando sobre él. ¿Está bien? Bueno, en condiciones normales, la actina y la miocina se encuentran separados. ¿Por qué? Porque existe un complejo que le envuelve a la actina. ¿Sí? Vamos a suponer que este es mi complejo y este envuelve a la actina. Entonces la miocina no se puede unir a la actina. ¿Está bien? ¿Cómo se llama este complejo? Se llama complejo troponina-tropomiocina. Son dos proteínas. ¿Sí? La troponina es una proteína globular que se encuentra en todos los músculos también. Y la tropomiocina es una proteína fibrosa. Son un complejo, ellos están juntos. ¿Está bien?
En condiciones normales, cuando el músculo no se va a contraer, esto envuelve a la actina e impide que la miosina se una a la actina. Ahora, llega una señal nerviosa, ¿sí? Esta señal nerviosa va hasta los tubos, atraviesa toda la membrana, va por los túbulos T, llega al retículo sarcoplásmico. ¿Qué hace el retículo sarcoplásmico? Libera en el citoplasma calcio. En el citoplasma quiere decir que libera dentro de la célula calcio, no fuera de la célula, dentro de la célula. Solamente que sale el retículo sarcoplásmico del citosol calcio. Este calcio se une específicamente a la troponina y hace que este complejo troponina-tropomiosina se libere de la actina. Y ahí la miosina se puede unir a la actina. ¿Se está entendiendo? Voy a repetir. ¿Se está entendiendo? Bueno, empezando de nuevo. En condiciones normales, un músculo que no se está contrayendo no se va a contraer. Hay que cerrar la puerta. En condiciones normales, un músculo se está contrayendo, se va a contraer, ¿verdad? Esperen porque me perdí. Ya entraron todos. Bueno, en condiciones normales, todo el calcio de la célula se encuentra en el interior del retículo sarcoplásmico. Es de una célula que no se está contrayendo ni se va a contraer. ¿Qué pasa? Llega una señal hasta el retículo sarcoplásmico. Esa señal hace que todo el calcio se libere. Pero el calcio se libera ¿dónde? Adentro de la célula, no fuera de la célula. ¿Está bien? ¿Qué hace este calcio? Bueno, voy a poner ahí entre paréntesis, vamos a escribir ahora. Para que haya la contracción muscular, la troponina y la tropomiosina se tienen que unir. Pero ellos no se pueden unir mientras que calcio no haya. ¿Por qué? Porque existe un complejo que le envuelve a la actina. ¿Cómo se llama este complejo? Complejo troponina-tropomiosina, que están juntos. ¿Está bien? Al liberarse calcio, llega la señal al retículo sarcoplásmico, se libera calcio dentro de la célula. ¿Qué pasa? Este calcio viene y se une a la troponina. Al unirse calcio a la troponina, ¿qué hace este complejo? Se libera, le deja libre a la actina, porque no tiene nada que ver con la miosina, solo con la actina. Entonces, cuando calcio se une a la troponina, este complejo cambia y le deja libre a la actina. Y cuando la actina está libre, ¿qué pasa? Se une actina más miosina y puede ocurrir la contracción muscular. ¿Se está entendiendo? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? Hasta ahora no, ¿verdad? Ok. La parte de calcio ya saben entonces cuál es la función de calcio para la contracción muscular. Ahora dijimos que son dos cosas que nosotros necesitamos para que haya contracción muscular. ¿Cuál es la otra cosa? ATP. Para que el cuerpo, para que la célula adquiera ATP, existen 4 mecanismos que vamos a ver enseguida. Ahora vamos a ver qué hace el ATP en la contracción muscular. Vamos a suponer que hubo la señal, se liberó calcio al interior de la célula, el calcio se unió a la troponina y este complejo troponina-tropomiosina se liberó de la actina. Y la actina ya se unió a la miosina. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a suponer que este es mi miosina, esta mano, y esta mano es mi actina. Vamos a suponer que ya están unidos. ¿Qué pasa? Viene el ATP y se une a la miosina. ¿Está bien? Viene el ATP y se une a la miosina. Cuando el ATP se une a la miosina se libera de la actina
y vuelve a su conformación inicial, que es esto. ¿Se entiende? Cuando el ATP empieza a desdoblarse, ¿qué quiere decir ATP empieza a desdoblarse? Cuando el ATP empieza a separar ADP más fosfato inorgánico, él se une nuevamente en otra región. ¿Se entiende? Ahí el ADP es expulsado, se le expulsa la miosina y la miosina se contrae. ¿Se entiende? Entonces, está unido a la actina, vino un ATP y se unió a mi miosina. ¿Sí? Mi miosina se separó de mi actina y volvió a su configuración inicial. Empieza a desdoblarse y él se une nuevamente a la actina. ¿Se entiende? Se expulsó ADP de la miosina se contrae. Viene otro ATP, se une luego a la miosina se libera y vuelve a su configuración inicial. Empieza a desdoblarse y él se une en otra región de la actina. Se expulsa ADP, vuelve a contraerse. ¿Se está entendiendo? Desdoblar es cuando el ATP se va separando como ADP más fosfato inorgánico. ¿Se va entendiendo el proceso cómo ocurre? ¿Se entendió todo hasta ahora? ¿Sí? ¿O no? Sí. En el fondo, si se puede llegar hasta tarde. ¿Se entendió? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Acá? Depois que o ATP se desdobra, o que ele faz mesmo? Se une Com a actina? con la actina. ¿Viste que está así? Este es mi miosina, no una vez, este es mi actina. Miosina está unido a la actina. ¿Por qué? Porque ya vino calcio, hizo que se libere el complejo troponina-tropomiosina, actina se puede unir a la miosina. Vino ATP y se unió a la miosina. ¿Qué pasa cuando ATP se une a la miosina? Se separa de la actina y vuelve a su configuración inicial. El ATP es desdoblado, entonces se une otra vez en otra región más adelante. Se expulsa y el ADP se contrae. Se une otro ATP, se separa nuevamente y vuelve a su configuración inicial. Se empieza a desdoblar, se une en otra región. Se expulsa ADP, se vuelve a contraer. Y así es como va funcionando. Entonces va haciendo que la actina se vaya deslizando sobre la miosina. ¿Se está entendiendo, gente? Eso sería la contracción muscular. Eso sería. Entonces, ¿cómo ocurre la contracción muscular? Siempre quise hacer eso. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre y cómo lo que ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente. Lo que ocurre es lo siguiente. Tenemos una fibra nerviosa, cualquier fibra nerviosa en cualquier músculo del cuerpo. Nuestra fibra nerviosa viene, ¿verdad? ¿Cómo transmite la señal? A través de potenciales de acción, cosa que ya estudiamos. Ocurrió un potencial de acción, se va transformando en positivo hacia adentro hasta llegar a la unión neuromuscular. ¿Qué es lo que es la unión neuromuscular? La fibra nerviosa más el músculo de la minerva. Tenemos nuestro músculo. Tenemos nuestro músculo, ¿está bien? Se ve bien de ahí. Voy a prender la luz para que se vea bien, ¿sí? Nuestra fibra muscular es nuestra fibra nerviosa. Ocurrió un potencial de acción, se dirige en todas las direcciones. Cuando llega en la unión neuromuscular, ¿qué hace esta fibra nerviosa? Libera unos compuestos que se llaman acetilcolina. ¿Todo bien hasta ahí, verdad? O sea, la finalidad de su potencial de acción de este nervio era liberar acetilcolina. Ya está hasta ahí. Ok, nosotros tenemos, ¿se acuerdan? En membrana plasmática teníamos
Difusión pasiva y difusión activa. En difusión pasiva había uno que era transporte a través de canales acuosos, que se dividía en dos tipos: transporte a través de canal acuoso dependiendo de voltaje y transporte por canal acuoso dependiente de ligandos o dependiente de sustancias químicas. El músculo tiene este canal acuoso dependiente de sustancia química. ¿Qué tiene esto? Un receptor, ¿para qué? Para acetilcolina. Entonces, al liberarse acetilcolina en esta región, se une a este receptor. ¿Qué pasa al unirse a ese receptor? Ingresa sodio. Va ingresando sodio, ¿por qué? Porque la acetilcolina le avisa a este receptor que abra su compuerta. ¿Y qué pasa ahí? ¿Se acuerdan de esto? El potencial de reposo de mi membrana muscular es de menos 90 y su umbral es de menos 70. ¿Se acuerdan? Ok. Estaba en menos 90, llegó la señal, abrió la compuerta y este menos 90 va aumentando hasta llegar a menos 70. Una vez que llega al umbral, ¿qué pasa? Una vez que llega al umbral es la señal que estaba esperando que de negativo ya pasa, sigue negativo, pero ya está más positivo. El umbral es la señal que está esperando este otro canal, que es un canal acuoso, igual que este, pero este operado por sustancia química. Y este es un canal acuoso operado por voltaje. Al llegar al umbral, que es menos 70, esta compuerta también ya abre su puerta para sodio. Y sodio entra en forma masiva. ¿Se está entendiendo? ¿Qué pasa en ese momento? Potencial de acción. ¿Qué significa potencial de acción? Que el interior de la célula que estaba negativo pasa a ser positivo. Puede irse hasta más 40, más 50, más 55, ¿verdad? Este potencial de acción se transmite en toda la membrana plasmática del músculo y gracias al túbulo T ingresa hasta el interior de la fibra muscular. Específicamente, ¿dónde? Hacia los discos Z. ¿Sí? ¿Qué vamos a encontrar dentro de la fibra muscular? Retículos sarcoplásmicos. Entonces, gracias al túbulo T, esta señal llega al retículo sarcoplásmico. ¿Y qué hace el retículo sarcoplásmico? Libera calcio. Hasta ahí estamos todo bien, ¿verdad? Hasta ahí estamos entendiendo todo. Ahora, se liberó calcio. ¿Qué hace el calcio? Voy a pasar a este lado porque no voy a poder más agacharme. No me voy a poder agachar. Voy a pasar hacia acá, ¿sí? Nosotros tenemos esta proteína fibrosa que se llama miosina. Y acá tenemos una proteína que se llama actina. Pero ¿qué pasa? La actina tiene una envoltura, una protección en toda la actina. ¿Cómo se llama esa protección? Complejo troponina tropomiosina, ¿verdad? Ahora, vamos a saltar de acá. Llegó acetilcolina, abrió la compuerta, entró sodio, pasó hasta el umbral, se abrió el operado por voltaje, tu potencial de acción. Potencial de acción, ¿qué pasa? A través de los túbulos T llega a mi retículo sarcoplásmico. ¿Qué hace el retículo sarcoplásmico? Libera calcio. Al liberar calcio, ¿qué hace el calcio? Vamos ya con calcio acá. Calcio viene y se une a troponina más calcio.
Cuando troponina se une al calcio, ¿qué pasa? Libera esta protección que tenía. Libera esa protección que tenía. ¿Se está entendiendo? Y ahí la miosina se puede unir a la actina. ¿Se entendió, gente? Ahora, ¿qué falta para completar eso? ATP. ¿Y qué hace el ATP? Viene y se une en estas regiones. Le voy a mostrar. Viene y se une en estas regiones. En la miosina. ¿Se está entendiendo todo lo que ocurre? ¿Alguien no entendió? Qual era o nome da proteção mesmo? Complejo troponino. Ahí te dijeron. Repítalo un poco. Complejo troponina tropomiosina. ¿Se entendió, gente? O sea, todo lo que estudiamos en el primer día de clase básicamente es para entender cómo ocurre. ¿Entiendes? Porque si yo vengo y le explico solamente esto, sin pasar por membrana, sin explicarle los canales, sin explicarle el potencial de acción, sin explicarle nada de eso, no van a entender cómo ocurre la contracción muscular. ¿Se entendió cómo ocurre? ¿Necesitan que vuelva a explicar? ¿No? Con el dibujo es más fácil. ¿Se entendió? Quien no entendió puede levantar la mano sin vergüenza. Yo sé que hay muchos sin vergüenza acá, pero que no tengan vergüenza. Mentira, gente. No tengan vergüenza. Alguien no entendió. Porque esto es la primera parcial de fisiología del año que viene. Pueden preguntarle a los compañeros del segundo año. ¿Se entendió cómo ocurre o no se entendió? A parte que o ATP se une à miosina, é só no final do processo? Só quando ele está aqui para terminar? Ou você só explicou por isso? No se puede unir mientras no esté unido a la actina. Tá. ¿Alguna pregunta? Si volvemos a explicar una vez más y ustedes me ayudan para ver si aprendieron. ¿Sí? Pero déjame todo. ¿Sabe cómo se ve rico? Cuando tomas whisky, después para un rato y comes ese dulce. Y después para seguir otra vez. Bueno, gente, vamos a hacer puntos para ver si se entendió, ¿sí? Nosotros tenemos nuestro nervio. Nuestro nervio genera un potencial de acción. ¿Para qué genera un potencial de acción? Liberar acetilcolina. En este caso, porque estamos hablando de músculo, ¿verdad? Liberó acetilcolina. Acetilcolina, ¿por qué es importante? Porque la membrana del músculo tiene varios tipos de canales. Pero cuando estudiamos membrana plasmática, estudiamos que había dos tipos de difusión de la membrana, o sea, de canales. Pasivo, activo. Pasivo era a favor del gradiente y no gastaba energía.
Activo era en contra del gradiente y sin tabla. ¿Fuera? Bueno, entre los pasivos había uno que era canal acuoso. Y canal acuoso existían otra vez dos tipos. Uno que era operado por voltaje y otro que era operado por sustancias químicas. En el músculo para su comprensión vamos a utilizar los dos. Primero vamos a utilizar el que es operado por sustancias químicas. Él tiene un receptor que es para acetilcolina. ¿Sí? ¿Qué pasa? Llegó el potencial, se liberó acetilcolina y viene acetilcolina, se une. ¿Qué hace automáticamente? Él abre sus compuertas para el ingreso de sodio. Bueno, hasta ahí ya está. Sodio, nosotros sabemos que el potencial de reposo del músculo es de menos 90 milivoltios. Y nosotros sabemos ya lo que es un umbral de excitación. Es cuando la célula se va a realizar un potencial de acción. ¿Se acuerdan? Entonces, tenemos nuestra tabla, menos 90. Menos 70 el umbral del músculo. Eso ya saben porque ya vimos. Va entrando sodio hasta que llega a los menos 70. ¿Qué pasa cuando llega a los menos 70? Es una señal para los canales operados por voltaje para que también abran sus compuertas y para que también ingrese sodio. Y entra sodio en forma masiva, ¿verdad? Ahí nuestro potencial va a positivo. Ocurre una despolarización de la membrana plasmática. Hay lo que se llama la ley del todo o nada. O todos nos vamos a la mierda o nadie se va a la mierda. ¿Verdad? Entonces, o toda la membrana se despolariza o ninguno se despolariza. Entonces, ¿qué pasa? Se despolariza toda mi membrana. Esto se transmite al interior de la célula a través de ¿qué? A través de los túbulos T que vimos en la imagen que están ahí. Y como pueden ver, los túbulos T están en estrecha relación con esos verdes. ¿Y qué son esos verdes? ¿Ven cómo esos túbulos T están en estrecha relación con ellos? Con los verdes. Y los verdes son los retículos sarcoplásmicos. Entonces, ¿qué pasa? Llega ese potencial hasta mi retículo sarcoplásmico. ¿Qué hace mi retículo sarcoplásmico? Libera calcio en el interior de la célula. Hasta ahí todo bien. Perfecto. Este calcio se va a ir a unir a una troponina. ¿Sí? ¿Y dónde está esta troponina? Está con un complejo esta rayita que podemos ver acá en rosado es la tropomiosina. Está en un complejo, ¿sí? Que se llama complejo troponina-tropomiosina. Ellos están juntos, pero el calcio se va y se une a la troponina. ¿Qué hace eso? Hace que la tropomiosina se libere de la actina y deja la actina libre. Cuando la actina está libre, ya había alguien que estaba pescando por la actina. La miosina que estaba suplente aprovecha el momento y ¡tas! Se une a la actina. ¿Se está entendiendo? Entonces la actina se une a la miosina. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. Entonces, ¿qué nos falta para que haya la contracción muscular?
ATP. ¿Y a quién se va a unir el ATP? Entonces viene el ATP y se une a la miosina y hace que ocurra la contracción muscular. ¿Y cómo ocurre? Actina está unido a la miosina, de miosina hasta actina. Se une ATP, entonces se libera y vuelve a su conformación inicial las cabecitas de la miosina. Se desdobla el ATP, quiere decir, cuando se desdobla el ATP vuelve a unirse en otra región de la actina. Se expulsa el ADP que estaba unido, se contrae la cabecita. Vuelve a unirse a otro ATP, se libera y vuelve a su conformación inicial. Se desdobla el ATP, se une en otra región. Se expulsa el ATP, se vuelve a contraer. Y así hace que la actina se vaya deslizando sobre la miosina. ¿Se entendió, gente? Sí. Y eso fue todo desde el primer día de clase hasta ahora para entender solamente esto. Pero si entendieron, ya estoy contento ya. ¿Se entendió? ¿Alguna duda hasta acá? Porque esto sí es muy importante que sepa. E o que isso se relaciona na prática com fisiologia, por exemplo? Con fisiología, ¿qué es la fisiología? Entender los procesos naturales del cuerpo humano. Entonces, para nosotros es entender cómo ocurre una contracción muscular. Mas e quando fala do potencial ali? ¿Sabes por qué ocurren los calambres? Não. Vamos a ver enseguida. O potencial ali de quando passa do menos 70, que ele já não tem volta mais, o que significa isso, tipo, no músculo? Que sí o sí va a haber la contracción muscular. No puede no haber contracción muscular. Si pasó del umbral, sí o sí va a haber contracción muscular. Mas é como se a contração muscular não pudesse ser parada depois que... No, son cosas de milisegundos que ocurren. Puede ocurrir miles en un segundo. ¿Cuántas veces podía ser transmitido el impulso por segundo? ¿Se acuerdan? En un nervio periférico, por ejemplo, hasta 500 veces. Encima de infarto, eso me preguntaron también hoy, gente, atiendan algo. Hoy me preguntaron a la mañana, viste, cuando una persona sufre un infarto, siempre se le pide troponina. Y esta troponina es lo que se pide. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en el infarto? Es una muerte celular. La troponina solo es en infarto, no. Siempre que haya una muerte celular en cualquier parte del cuerpo, la troponina va a estar elevada. ¿Por qué? Porque mueren. Estas proteínas se liberan, todos se degradan y van a la torrente sanguínea. Entonces siempre vas a detectar troponina en la sangre. ¿Entiendes? Solamente que porque sospechar un infarto, porque le duele el pecho, está con dificultad de aire, entonces troponina le va a dar un infarto. Pero ahora, si muere en otra región, también troponina va a estar elevado. Em tudo que você falou, perguntou como é que ocorre que a gente vai ver em fisiologia. Seria cãibra? Esto es fisiología. Dale, ¿cómo está? Esto es fisiología. Puedo preguntarle a ella y ella le va a explicar que esto es, ¿verdad? Mecanismo de O contracción. professor já falou que todas as dúvidas vocês tiram com ele. Ele está disposto a responder todas. No, mentira. Mentira, gente. No, es cierto. ¿Alguna duda, gente? Então a miosina, ou ela vai estar no ATP ou vai estar na quitina? No, ATP, miosina siempre, ATP siempre para miosina. ATP no se une a la actina. La actina solamente la envoltura que con el complejo troponina con miosina. Eles estão tentando ter você existe que eles se separem de substâncias diferentes. Quais são essas substâncias que eles estão? Ah, y
y ATP se desdobla en ADP más fosfato inorgánico. Si ATP es adenosina trifosfato, y al desdoblarse queda adenosina difosfato más un fosfato que se separa. ¿Alguna duda hasta acá? Como foi estudar, mas surgiu várias dúvidas. Eu duvido que todo mundo. Yo también, pero estoy preguntando y está difícil. Não fala que você Felipe. Felipe. Até agora tá ok. Ó, chegando em casa, a gente vai estudar, vai surgir, mas aí então. Yo sé que es un proceso un poco largo, un poco complicado, pero no es imposible. El problema es que son varias cositas que van sumando. Por eso es que yo nunca me apuro en dar clase y terminar todo en un día, porque no hay que. Entonces lo importante de hoy es esto. Lo que viene después de esto, por ejemplo, ya son más detalles. Pero vamos a terminar, ¿está bien? O senhor pode dar um exemplo de como seria uma questão desse tópico? Tipo, Tenés que explicar qué ocurre desde el inicio, que viene el potencial, se libera acetilcolina, que ocurre todo acá, se libera calcio. ¿Para qué sirve el calcio? ¿A qué se une el calcio? ¿Qué hace con el complejo troponina, trombobiotina? ¿Qué le hace a la actina? Y ahí que se une a la miosina. Y una vez que se une a la miosina, ¿cómo la miosina utiliza el ATP para que ocurra la contracción? Só isso? Se eu decorar isso aí lá, se eu decorar isso aí, eu questiono, está certo? Si ustedes entendieron, ¿qué es fácil? Es que algo muy sencillo es la contracción muscular. Pero ven todo el mecanismo implicado solamente para que ocurra una contracción muscular. Y la siguiente clase va a ser cardio. Bueno, gente. bueno, pero Si sabía que iba a venir, te iba a guardar. Sí, sabía que iba a venir. Pero ella tiene más. Verá que tiene más. Calcio. Se puede permitir todo esto, tiene que elevarse un valor 1000 más de lo que había. ¿Sí? Un valor 1000 veces superior a lo que ya había dentro. ¿Sí? Entonces tiene que salir calcio de dentro del retículo, nada más que eso. Bueno, lo que no se tiene que olvidar es que cuando la miosina se une a ATP, ¿qué pasa? Ele desenrola o. Separa actina de miosina. ¿Y qué pasa cuando ATP se une a la miosina? Están unidos. Ele volta a. Se unen, claro. Cuando expulsa, ahí sí vuelve. Pero cuando ATP está unido a la miosina, hace que ¿se acuerdan? Hace que se separe miosina. ADP empieza a desdoblarse y se une nuevamente a la actina. Está unido a él antes que expulse. Entonces, ADP más miosina es igual a actina que está unido a la miosina. Pero ATP más miosina se separa actina de miosina. ¿Se entiende? Fácil. Regalado. Pan comido. Existen 4 formas que la célula pueda generar ATP. ¿Verdad? Nosotros que vamos mucho al gimnasio sabemos eso. ¿Verdad? La primera forma que el músculo adquiere su ATP es del ATP que ya está en la célula. Solo que esto es muy poca cantidad, en 1 o 2 segundos ya termina. La segunda forma es el fosfato de creatina, que también se adquiere de los músculos. ¿Sí? Y también termina muy rápido. Aproximadamente 8 a 10 segundos ya termina. La tercera forma es la glucólisis,
a través del azúcar. Y termina en 1 o 2 minutos también. A partir de ahí entra una fuente de ATP a largo plazo que es la fosforilación oxidativa. Esto puede ser indefinido de acuerdo a qué? A la vascularización que va a traer oxígeno, o sea, la oxigenación suficiente y nutrientes suficientes. Si tenés, es indefinido. ¿Se entiende? Esas son las 4 formas de adquirir ATP para la contracción muscular. ¿Está bien? Ya vamos a terminar, gente. Una 3 horitas más y terminamos. Esto ya vimos todos. Bueno, ¿qué pasa qué pasa con la acetilcolina una vez que terminó? Se destruye. Ya no es necesario que esté más ahí, ya se destruye. ¿Está bien? Bueno, periodo refractario absoluto, ya vimos, ¿se acuerdan? Cuando ocurra una contracción no puede existir otro arriba de él. Y el relativo es que cuando empieza a relajarse puede volver a contraerse, solo que la excitación tiene que ser mayor al umbral. Bueno, ¿se acuerdan? Cosas que ya vimos. No caso de uma fibrilação, é uma atrás da outra, não é uma contração atrás da outra. Vamos a ver acá. Ley del todo, nada, ya dijimos también recién. Mecánica del músculo. Existe lo que se llama tensión pasiva, tensión activa y tensión total. Tensión pasiva, ¿qué es? Tensión pasiva. Viste que, vamos a suponer que voy al supermercado ahora. Yo que voy mucho al supermercado. Y agarro una bolsa y llevo con mi mano estirado. ¿Qué pasa con mi bíceps? No, también está tensionado. Solamente que está tensionado en forma alargada. Eso se llama una tensión pasiva. ¿Sí? Este músculo inclusive se puede soltar, entonces está soportando una tensión. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué pasa si me voy al súper y llevo mi bolsa, pero como salí recién del gimnasio quiero mostrar mi músculo? Entonces me voy así. Estoy causando una tensión total del músculo. ¿Se entiende? Tensión pasiva es con el alargamiento del músculo. Tensión total es con la contracción. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es la tensión activa? Es la tensión total menos la tensión pasiva, restando estos dos valores. Porque la tensión también tiene un valor. ¿Sí? Voy a suponer que mi tensión total es de 30, ¿verdad? Y mi tensión pasiva sea de 10. Entonces mi tensión activa va a ser de 20. 30 menos 10, 20. ¿Y qué me indica ese 20? El tono muscular. Porque el tono muscular es la tensión que se mantiene en reposo. ¿Se entiende? De algunos es mayor y de otros menor. Lo que van al gimnasio es mayor de nosotros y de lo que no se va al gimnasio es menor, más flaco. ¿Se entiende? Entonces la tensión total, lo máximo que puedo tensionar, menos la tensión pasiva, lo máximo que se puede extender con un peso, ¿verdad? Eso es la tensión activa, es el tono muscular de cada uno. ¿Lo están entendiendo? Al que no entiende le puedo cobrar 5 reales, ¿verdad, María? Para explicarlo otra vez después. ¿Sí? Tipo de contracción muscular, existen 3 tipos: la isotónica, ¿verdad? La isotónica es cuando se contrae el trabajo, dice, la contracción que se realiza el trabajo externo, es decir, el músculo se acorta y se desplaza una carga. En ese caso, él está saltando y cuando se apoya sobre las pantorrillas, se contrae la pantorrilla y soportan un peso. ¿Se entiende? Esa es una contracción isotónica. La contracción isométrica es al revés. Cuando él va a saltar de esa región,
y el músculo empieza a alargarse. Eso es la contracción isométrica. ¿Se entiende? Y la contracción, por último, ausotónica es los dos juntos. Cuando él se agacha, toma impulso y después se salta. Ahora algo que me gusta en el examen. ¿Qué es el fenómeno de escalera? ¿Está lloviendo otra vez? Sí. Sí. No, va a dar para tomar cervecita. Vai dar sim. Va a dar, ¿verdad? A medida que aumenta la intensidad del estímulo, el músculo experimenta una excitación mayor, es decir, más fibras se van sumando a mayor estimulación independientemente de la intensidad del estímulo. Esto es, por ejemplo, antes que llegue a relajarse todo el músculo, que tiene una intensidad mayor. Entonces cada contracción va a ser más fuerte que la anterior. ¿Se está entendiendo? Esto ocurrió. Antes que llegue al umbral ya vuelve. Entonces el estímulo está muy alto. Entonces cada estimulación va a crear una mayor estimulación, una mayor contracción, mayor potencial. ¿Se entiende? Em aceleração. ¿Ah? Se estivesse começando a correr em aceleração. Puede ser. Por exemplo, o estímulo maior seria pegar mais peso também? Un estímulo mayor sería siempre hablando sobre los potenciales, mayor entrada de sodio, siempre en la parte de iones. Então, pegar mais peso, por exemplo, na academia não estimula. Sí estimula, sí estimula. Então, seria um aumento da intensidade. En realidad estamos hablando solamente del músculo, ¿verdad? Que aumenta la intensidad del estímulo a medida que mayor es la estimulación que recibe. Puede ser el peso. ¿Se entiende? Sí. Suma de efectos es cuando se aplica un nuevo estímulo supraumbral al músculo. Al comenzar la relajación se obtiene una respuesta mayor. Nunca llega a relajarse totalmente. ¿A usted ya les tembló el ojo? Sí. ¿Qué hace? ¿Es así? Se llama suma de efectos. No permite relajarse totalmente. Normalmente depois da O cuando la pierna o algún músculo en vez de realizar una actividad se queda como temblando. Después me habla. ¿Se entiende? Y acá tenemos lo que a esta mayoría le ocurre, la tetanización. ¿Qué es la tetanización? Si se aplican estímulos con frecuencia cada vez mayor al músculo, este no llega a relajarse y ocurre lo que se llama como el famoso caimbra. Y solamente se relaja o cuando termina el estímulo o cuando se agota el músculo.